Vera. Agradecemos muchísimo que esté hoy acá. Él es arqueólogo de la Universidad de las Américas de Cholula. La idea era que nos cuente un poco sobre la pirámide de Cholula. Bueno, antes que nada, gracias Manuel por tu tiempo y por la entrevista. ¿Qué la caracteriza de otras pirámides, digamos, en el mundo, que por ahí también son mucho más conocidas que esta? La transformación de la pirámide en lo que la vemos en la actualidad pues se dio en el transcurso de muchos siglos, de varios siglos, y se fue ampliando por diferentes cambios políticos, culturales, sociales. Se fue ampliando esta primera estructura, se fue agrandando el complejo estructural que tenemos aquí a las espaldas. Dicen que es una de las más grandes. Que es una de las más grandes, efectivamente, en volumen, la cantidad de tierra que se acumuló aquí, la cantidad de trabajo humano que se acumuló aquí, es algo que no tiene paralelos en otro lugar, en Mesoamérica definitivamente no, ni en las Américas, y en el mundo tiene algo equiparable, pero en realidad esta sobrepasa cualquier otra. ¿Cómo sabemos que la pirámide fue construida en diferentes etapas? Por el trabajo de los arqueólogos. El trabajo más amplio en cuanto a túneles, esta mole de tierra fue investigada a partir de túneles por el arquitecto Marquina. Él dirigió la primera parte del proyecto en los años 1930 a 1950, es un proyecto muy largo. Él ya tenía experiencia trabajando en otros sitios de Mesoamérica. Él sabía que muchas de las estructuras tenían subestructuras en su interior, entonces él decide investigar de la misma manera, haciendo túneles por los costados, y entonces gracias a este primer trabajo es que se sabe que hay una larga secuencia y compleja secuencia de construcciones en el interior. Sí quisiera resaltar que bueno, se le conoce como la Gran Pirámide de Cholula, o la Pirámide de Cholula, pero esas investigaciones recientes también de investigadores de la UTLA, precisamente, de la Universidad de las Américas, también resaltan que no es una pirámide común, no es una pirámide como las teotihuacanas exactamente, no es una pirámide. ¿Qué es la diferencia de otras pirámides Egipto, en el que mundo? son súper conocidas? Por ejemplo, las pirámides de Egipto son cámaras funerarias, ¿no? Muchas de ellas contenían los restos de faraones en su interior, gente importante, eran básicamente cámaras funerarias. Esta, de entrada, lo que tiene de diferente es que las investigaciones previas y hasta en la actualidad podemos ver, no es simétrica, no es una pirámide simétrica. Si vemos la comparación más cercana, la pirámide del Sol y de la Luna en Teotihuacán, sí guardan cierta simetría. Si las vemos desde su fachada, sí guardan cierta simetría. Sus cuerpos escalonados guardan cierta simetría y su composición en general. No solamente se trata de un basamento escalonado para sostener un templo, parece más complejo. Es un complejo estructural que incluye pequeñas plazas a diferentes niveles, que incluye construcciones que probablemente, galerías, construcciones que probablemente fueron habitacionales, plataformas que probablemente sostuvieron construcciones habitacionales, y que indican que las funciones de este complejo eran variadas, probablemente involucraban una mezcla de funciones religiosas, administrativas, cívicas. Entonces la complejidad no solamente se nota en la construcción, sino también probablemente en los procesos que se dieron, los procesos sociales y la concepción, la ideología tal vez también que estaba alrededor de la construcción de esta gran estructura. Y una de las cosas también que por ahí es interesante, que no pasa en todos lados, tiene que ver con la identidad quizás que tiene esta pirámide, que no se la puede atribuir quizás a una sola cultura, sino que fue multicultural a través del tiempo. Sí, bueno, en la arqueología es difícil adherir una identidad étnica a los materiales y a las construcciones, es complicado. Lo que sí sabemos es que desde sus inicios este lugar, el desarrollo que se da en Cholula es un desarrollo autóctono. Sí hay algunas similitudes estilísticas, por ejemplo, en la construcción de este complejo estructural
sociocultural, sí hay similitudes arquitectónicas, estilísticas, en materiales cerámicos con Teotihuacán. De hecho, es un tema que ha dado para mucho trabajo arqueológico, para mucho debate arqueológico, porque sí hay similitudes, entonces no se sabe exactamente cuál es la relación que guardan Cholula y Teotihuacán. Si es una relación, si es una relación comercial, si es una relación sociocultural, si en algún punto parece que hay cierta competencia. Las investigaciones muestran que hay las redes de cierta rivalidad de comercio, sí, como que cambian un poco como para sacar a Cholula un poquito de unas redes que están abasteciendo a Teotihuacán. ¿A qué deidad particular puede estar asociada una de las estructuras o varias de las estructuras? Es un poco complicado. En el interior, una de las subestructuras tiene una pintura mural, de hecho es relativamente conocida entre la gente, el mural conocido como los chapulines, que en realidad lo que está representando son unos cráneos que la teoría más aceptada apunta a que probablemente se trata de ancestros, de veneración de ancestros, no tanto una deidad específica, no tanto estas deidades que son más conocidas de tiempos posteriores. Por ejemplo, se identifica mucho a Cholula con Quetzalcóatl, pero realmente Quetzalcóatl parece ser la deidad tutelar de los tolteca chichimeca, que en realidad son los que ocupan Cholula a partir del 1000 o probablemente un poco después, ¿no? Y los que habitaron Cholula y tuvieron su centro cívico ceremonial, pero más bien hacia el centro ya como la última etapa, digamos. San Pedro Cholula, exactamente, en el posclásico, que es la última etapa de ocupación prehispánica previa a la llegada de los españoles. Es muy interesante de observar en cuanto a este lugar, es la memoria que existió incluso la llegada de los españoles sobre la importancia de este lugar y la sacralidad de este lugar. Los españoles observan que la gente sigue subiendo al cerro, a la pirámide, a hacer rituales, y entonces a pesar de que ya estaba abandonada la gente de los cholultecas, la gente de muchos lugares seguía subiendo a este lugar a hacer ciertos rituales, a entregar ofrendas. Entonces, de hecho, eso es en parte la razón por la que se construye la iglesia. Hay historias que dicen que precisamente los españoles observan que los indígenas siguen subiendo y hacer ofrendas, y entonces ellos van y... Para contrarrestar eso... Ellos van y excavan y encuentran ídolos y encuentran pues la evidencia de la religiosidad y de los rituales indígenas precisamente, y entonces colocan una cruz de madera, y esa cruz posteriormente en una tormenta cae un rayo y la destruye, y parece que vuelven a colocar otra y vuelve a tener el mismo destino, esa cruz, y entonces al final pues ellos lo que dicen es, bueno, tenemos que de alguna manera exorcizar este lugar, ¿no? Aquí habita el demonio en su percepción, ¿no? Entonces, por ello la construcción de la iglesia de los Remedios, y entonces pues fue una estrategia pues que tiene más de un ángulo, no es solamente pues el decir vamos a exorcizar, sino pues es un símbolo muy fuerte, ¿no? Construir poner una estructura que simboliza tu religión, ¿no? Es un ícono religioso sobre la religiosidad local, es un símbolo de dominio muy fuerte, y que además, pero que después de muchos años, pues en realidad lo que hace es que en realidad transforma y reelabora la religiosidad de Cholula. La gente no quita de que sigan haciendo los rituales indígenas, y creo que eso es lo interesante quizás de destacar, que hoy conviven la religión. Es una mezcla, la religiosidad de los cholultecas es una mezcla de esa religiosidad prehispánica se sigue colando, ¿no? En las creencias y en la forma en que los cholultecas perciben sus tradiciones, y entonces, claro, ahora con qué, pues con vírgenes, con santos y con muchas maneras de la religión católica, pero que en realidad está mezclado, y que lo interesante es que la sacralidad del lugar se sigue manteniendo, y la religiosidad de los cholultecas gira en torno a este lugar. Es muy interesante, los cholultecas se organizan, mantienen esta organización por barrios, y cada uno tiene su fecha específica en el que tienen derecho a bajar a la Virgen y
subirla, bajarla a su barrio, tenerla ahí, hacer su fiesta y luego subirla de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que es muy bueno poder conocer un poco más sobre esta estructura que por ahí no es tan conocida, pero que sí, sin duda recomendamos para que la visiten aquellos que vienen por Puebla o que están en México. Estamos también muy cerca de DF. Generalmente, Sí. bueno, se visita mucho más por ahí otras estructuras, pero creo que Cholula tiene una historia muy grande. De hecho, se dice que es una de las ciudades más antiguas de América, y me parece que esto es parte de esa historia, sin duda es un símbolo que merece ser rescatado. Sí, por supuesto. Si me permites nada más exactamente, Cholula se estima que lleva 3.000 años de ocupación sin interrupción o casi sin interrupción, una de las ciudades más antiguas como tal de Mesoamérica y de América. Por supuesto, para mí un gusto haber platicado con ustedes y hacerles de nuevo la invitación a que conozcan parte de la riqueza cultural de México. Muchísimas gracias.